Hola a todas y a todos. Continuando con este tema del racismo, sabemos que en la actualidad pues ha sido abolida la esclavitud completamente, pero pese a esa abolición de la esclavitud continúa existiendo un mito racista. ¿De qué manera? Bueno, en nuestro país realmente es de reciente data la ley 70, en la cual hace lo que llamamos discriminación positiva, tratando de favorecer a las poblaciones de las minorías afro de nuestro país, como una forma de saldar precisamente esa deuda que se tiene histórica con esta población que ha sido inhibida y rechazada y privada sobre todo de derechos y libertades. Entonces, en la actualidad podemos decir que persiste ese mito, tan persiste, y quise traerles esta imagen emblemática de las marchas nazis, donde a través, porque creo que el nazismo representa de la mejor manera la cúspide de lo que significa una nación movilizada con una premisa de supremacía racial, la supremacía aria para ellos. Entonces, a pesar de todas las condiciones y lo mucho que ha corrido el agua bajo el puente, pues el mito racial permanece, y permanece porque no podemos olvidar que quien ha recibido privilegios a lo largo de la historia le es mucho más fácil, tiene un mayor número de probabilidades de que continúe recibiendo privilegios a lo largo del tiempo. Importante para cerrar el tema del racismo es que ninguna teoría que base su supremacía o su superioridad sobre elementos biológicos o genéticos carece de toda lógica. Es decir, no existen condiciones biológicas ni genéticas que nos permitan decir que una raza es superior a otra. Y la prueba histórica la tenemos nuevamente con el nazismo. Recuerden ustedes que generaron toda la teoría del Lebensraum, que es la teoría de la raza y tierra, donde trataban de encontrar sustrato científico para demostrar que la raza aria era superior, y por eso se denomina a la teoría del Lebensraum una pseudoteoría, resultado de una pseudociencia, de toda la cantidad de científicos y de recursos que la Alemania nazi destinó con tal de demostrar la superioridad nazi, y realmente nunca lo lograron porque no hay un sustrato biológico que permita identificar eso. Como no existe un sustrato biológico para el segundo gran grupo de discriminados a lo largo de la historia, y sí, queridas y queridos estudiantes, estamos hablando de otro de los elementos de discriminación social a lo largo de la historia, como es la discriminación de género. Antes de avanzar un poco con frente a esto de la discriminación de género, necesitamos reconocer un elemento importante, y es que el sexo es biológico, son las condiciones fenotípicas y anatómicas con las cuales nace cada ser humano, en tanto que el género es una categoría que responde a un proceso de formación cultural. Es decir, ya Simone de Beauvoir en la madre, por decirlo de alguna manera, del feminismo, lo dijo en su libro El segundo sexo: si no nacemos mujeres, nos hacemos mujeres. ¿Y por qué se atrevió ella a dictaminar esa afirmación tan fehaciente de esa forma? Pues bueno, porque realmente lo que llaman la feminidad, o lo que llamamos masculinidad, o masculinidades en la actualidad y feminidades en la actualidad, pues no son otras cosas que constructos históricos, sociohistóricos. El que el rosadito se le coloque a la nena cuando nace y el azulito al chico cuando nace, es una tendencia histórica que empieza a marcar y empieza a construir imaginarios sobre hombres y mujeres. Y bueno, en la actualidad esta distribución binaria de hombres y mujeres también está nuevamente cuestionada, porque existe una diversidad de orientación sexual frente a las condiciones biológicas y binarias tradicionales. Volviendo a nuestro punto, vamos a hablar, cuando quiero expresar el tema de la jerarquía del género, realmente estamos haciendo referencia a toda la discriminación que sufren las mujeres durante todo el tiempo en la historia. Realmente aquí hay un dato que quise mostrarles en esta filmina: solo hasta en el 2006 todavía habían 53 países en los que el marido no podía ser juzgado por la violación de su esposa, es decir, donde las mujeres, por el hecho de estar casadas, perdían todos sus derechos de ciudadanía y toda su tutela pasaba a cabeza del marido
2006, por favor, estamos a 14 años. Aunque ustedes todavía están muy jóvenes, si estaban pequeños cuando esto todavía ocurría, lo que quiero decirles es que en la actualidad todavía está vigente. Es decir, no podemos hablar que ya no existan las discriminaciones de género. Todavía siguen vigentes muchísimas vedadas, tan tranquilas y tan finas que muchas veces no las logramos visibilizar de manera directa, pero existen. Que no las veamos no quiere decir que no estén allí. Una pregunta fundamental, ¿sobre qué se ha basado entonces el tema del racismo y el tema de las discriminaciones de género? Si no hay una justificación biológica que permita sustentar este tipo de afirmaciones. Entonces, en la biología, como les decía, los fascistas habían tratado de identificar los elementos que les permitieran aseverar la superioridad de su raza. Pero lo cierto es que si nos vamos a la biología, pues existen ciertos mitos. Creer que allí está la respuesta para este tipo de discriminaciones. Y lo que se encuentra es que lo que la biología permite, la cultura lo prohíbe. ¿Qué quiere decir esto? La biología inicialmente nos hacían creer que solamente existía el código binario hombres-mujeres, que no había posibilidad de otras orientaciones sexuales, porque la biología estaba determinada de esa manera. Y la verdad es que los estudios han mostrado es que existe toda una diversidad y existen en muchas especies donde esas orientaciones distintas son posibles y existen. Entonces, lo que la biología permite, como en este tipo de casos, pues la cultura termina cercenándolo y prohibiéndolo. Entonces, todo lo que es posible, por definición, también puede ser natural. Lo que ha ocurrido es que las realidades imaginadas de las perspectivas religiosas son las que coartan este tipo de desarrollos y este tipo de igualdades. Para el caso del género, básicamente ocurre lo mismo, se habla siempre del segundo sexo, del sexo débil, el sexo frágil, o algunos dicen el sexo vulnerable al que hay que tratar bien. Pues bien, esa vulnerabilidad, ese identificar, no quiero decirte que no hay que tratar bien a las mujeres, lo que quiero mostrar es que el tratar bien no es porque sean mujeres y sean inferiores, es que hay que tratar bien porque todos estamos en igualdad de condiciones, porque basta con que se sea un ser humano o un ser vivo, porque aplica para todos los seres vivos, para tratar con respeto. Entonces lo que tenemos ante nuestros ojos es el mito del patriarcado. El mito del patriarcado que está fundado sobre la base de los valores masculinos, que son los valores de la fuerza, los valores de la espada, y en detrimento de los valores de la copa, de los valores afectuosos, que los vemos como en un segundo lugar, y vemos los valores de la fuerza, de la agresión, de la fortaleza como los valores superiores. Entonces, en la medida que hacemos ese tipo de escalonamientos y clasificaciones, lo que estamos es contribuyendo a perpetuar lo que se ha denominado el mito del patriarcado. Entonces, vale la pena mostrar que no existe una relación directa entre una fuerza física y el poder social entre los humanos. Y señalar que esa fuerza física masculina no responde a la fuerza exclusiva, sino que responde a la agresión. Por eso hablamos mejor de la espada antes que la fuerza como tal. Es decir, la fuerza no es un valor negativo, lo que es negativo es la agresión con la que se utiliza esa fuerza.